Nunca dijeron que ignorar estas fechas te robará lo que te pertenece. 3, 4 y 5 de septiembre. En un pequeño pueblo donde los secretos susurran entre las sombras, una terrorífica leyenda comienza a cobrar vida. Dicen que aquellos que no prestan atención a estas fechas quedan atrapados en un ciclo de desgracia y caos. Las luces parpadean, las sombras se alargan y el aire se siente pesado, como si al mismo tiempo temiera avanzar. Las calles, generalmente bulliciosas, se tornan desiertas, como si un gran susurro hiciera temblar el corazón de todos. Nadie quiere hablar, pero las miradas lo dicen todo. Algo oscuro se avecina. Un niño, con la cara pálida como un lienzo, afirma haber tenido un sueño que lo llevó a un lugar donde la gente desaparece. Eran gritos. Dice con la voz entrecortada, mientras va contando cómo vio una figura oscura en la noche, un espectro que pierde su forma en el viento. El miedo se hace palpable. La gente murmura, algo está por suceder. Las viejitas del pueblo, con arrugas de sabiduría, apenas se atrevan a cruzar la plaza, sus ojos brillan con un conocimiento que no comparten. ¿Qué esconden? Pero la atención no se detiene ahí. 3 días antes de la fecha fatídica, un anciano entra al centro del pueblo. Su mirada atraviesa a todos, como si cargara el peso de una verdad que nadie quiere escuchar. He venido a advertirles, grita, provocando que algunos se tapen los oídos, como si sus palabras fueran un eco oscuro. Si ignoran esta advertencia, pagarán un alto precio. La noche llega, y con ella, el que todo lo roba. Justo en ese momento, un silencio sepulcral rompe la atmósfera, seguido de un estruendo desde las colinas. Un relámpago surca el cielo, iluminando lo que parece ser un antiguo altar escondido entre los árboles. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale a la campana, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, el pueblo, con corazones latentes, comienza a notar que el aire se siente diferente, cargado de algo indescriptible. La sensación de peligro, como un nudo en la garganta, va creciendo en cada rincón. Las clases de escuela se detienen, los niños se miran, asustados y fascinados por lo que está por venir. Nadie puede imaginar que esos días, 3, 4 y 5 de septiembre, se convertirán en el punto de quiebre de sus vidas. Las viejitas se miran entre sí, y un grito negro se asoma en sus labios. ¿Qué está en juego? ¿Cuáles son los secretos escondidos tras esas fechas? El viento sopla y una niebla espesa empieza a cubrir el pueblo, el tiempo avanza, y el horóscopo de la desgracia parece cumplirse. ¿Estarán todos preparados para enfrentar su destino? La mañana del 3 de septiembre llegó con un manto gris que cubría el pueblo, como si el cielo envidiara el terror que se respiraba en el ambiente. Las campanas sonaron erráticas, resonando con un eco sombrío que parecía advertir del inicio de algo más que un simple día. Los rostros de los habitantes eran un poema de temor, ojos amplios y labios sellados, temerosos de compartir lo que sabían o habían escuchado. Clara, una joven del pueblo, se atrevió a dar un paso adelante. No podemos quedarnos aquí, murmuró, su voz apenas un susurro. Se sabía que la leyenda era antigua, pero ella nunca imaginó que los ecos de aquellas advertencias se harían realidad. Recordó lo que le contó su abuela, sobre el horror que acechaba en las profundidades del bosque, un horror que despertaba cada septiembre. Un estremecimiento recorrió su espalda, pero algo dentro de ella la empujó a buscar respuestas. Mientras tanto, una figura oscura apareció entre las sombras del pueblo, caminando lentamente hacia el centro. Era el anciano que había llegado días antes, pero su aspecto era diferente, la opacidad de su rostro parecía aumentar, y sus ojos, antes llenos de sabiduría, ahora resplandecían con una desesperación escalofriante. «Es hora», gritó, desatando un murmullo entre la multitud. «Lo que temen, lo que ocultan, vendrá por ustedes hoy». El viento sopló con fuerza, y los árboles parecían susurrar secretos olvidados. Clara decidió que no podía esperar más. Con un pequeño grupo de amigos, se lanzó hacia el bosque, con la esperanza de hallar el altar que el anciano había mencionado. Caminaban con cautela, respirando el aire denso y frío que parecía cargar con una ominosa promesa. La niebla se espesó aún más a medida que se adentraban. De repente, Clara se detuvo en seco al escuchar un sutil murmullo. ¿Escucharon eso?, preguntó, mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. Todos se quedaron en silencio,
sintiendo como el frío calaba sus huesos. Es solo el viento, intentó tranquilizarlos uno de sus amigos, aunque su voz temblaba. Pero Clara sabía que no era solo eso. La voz parecía un lamento, una llamada. Sin pensarlo 2 veces, caminó hacia la dirección del ruido, sus pies guiándola sin que su mente pudiera detenerlos. Próximo al altar, las piedras antiguas estaban cubiertas de musgo y un brillo peculiar pareció atraer la atención de Clara. De pronto, la figura del anciano apareció frente a ella, esta vez con una sonrisa perturbadora. El alma del pueblo está en tus manos, Clara, dijo con un tono profundo que reverberaba en la atmósfera. Pero deberás decidir, ¿estás lista para enfrentar lo que realmente está en juego? El aire se volvió pesado, y el miedo comenzó a apoderarse de ella. Sin embargo, antes de poder contestar, un grito desgarrador resonó desde las profundidades del bosque, un eco que pareció atravesar su ser y hacer temblar la tierra. Clara miró hacia atrás, sabiendo que algo maligno se acercaba, algo que no podía ignorar. Los amigos de Clara, aún en estado de shock, comenzaron a retroceder. «Tenemos que irnos», dijo uno, su voz apenas un hilo. Pero Clara sentía que debía quedarse. El destino del pueblo se debatía en el aire, suspendido entre la esperanza y el terror. Sin poder decidir, el grupo se dispuso a retroceder, pero Clara sintió como algo la atrapaba por dentro, llamándola hacia el altar, hacia su destino. Y mientras el grito se hacía más intenso, otro sonido se unió, el repiqueteo de las campanas del pueblo, que sonaban con una desesperación cada vez más frenética. ¿Cómo podrían enfrentarse a lo que se avecinaba? Clara se giró de nuevo, buscando respuesta en los ojos del anciano, pero ya no estaba allí. Solo quedaba un frío escalofriante y un misterio profundo. El tiempo seguía corriendo, y con él, los segundos se contaban hasta la noche. ¿Iban a permitir que el horror se apoderara de ellos? La niebla se espesaba y la última campanada resonó. ¿Podrán Clara y sus amigos desentrañar los oscuros secretos antes de que sea demasiado tarde? El aire era un susurro de promesas y advertencias, mientras Clara y sus amigos se mantenían paralizados frente al altar. El grito había cesado, pero la angustia aún vibraba entre ellos. «¿Deberíamos irnos?», preguntó Tamara, con sus ojos grandes y asustados, mirándolos a todos en busca de apoyo. Clara no podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Sabía, en lo más profundo de su ser, que la verdad estaba cerca, pero también entendía el precio que eso podría traer. «Escuchen», dijo Clara, intentando infundir algo de valor en sus corazones. «No podemos seguir huyendo. Debemos descubrir qué ocurre realmente aquí. No solo por nosotros, también por el pueblo. Si la leyenda es cierta, hay algo que debemos hacer». Sus palabras resonaron, como un eco que despertaba la determinación escondida en cada uno de ellos. Mientras el grupo comenzaba a discutir sus opciones, un viento frío arremetió con fuerza, como si una mano invisible empujara contra sus cuerpos. Clara sintió un escalofrío que no era solo físico. Algo estaba ocurriendo, algo antiguo y poderoso había comenzado a despertar. De repente, la niebla se abrió un poco, permitiendo que un rayo de luz tenue iluminara una figura tenue en el horizonte. Clara se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza, hasta que pudo distinguir lo que parecía ser un objeto brillante sobre el altar. En su mente, se encendieron imágenes de lo que su abuela le había contado, un bello objeto que contenía el alma del pueblo. «Ítese aquí», dijo Martín, el amigo más pragmático del grupo, al ver la forma del objeto. ¿Podría ser la clave para detener esto? Clara se inclinó más, tocando el frío metal con la punta de sus dedos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al instante, como si una corriente eléctrica la atravesara. De pronto, la voz del anciano volvió a retumbar entre los árboles. «No te dejes llevar por el brillo, Clara. Cada decisión tiene consecuencias». Su advertencia flotó en el aire, y Clara sintió la mirada de sus amigos sobre ella. La responsabilidad era abrumadora. Tomar el objeto podría significar tener poder, pero también el riesgo de desatar un horror más grande. «¿Y si no hacemos nada?», susurró Ana, temblando. «¿Qué pasará si este horror se desata sin que hagamos nada?». Aquella pregunta resonó en el alma de cada uno. ¿Era mejor arriesgarse a lo desconocido o permanecer pasivos y esperar lo peor? Clara miró a su alrededor. Los árboles, las sombras, era como si el entorno estuviese observándolos, comunicándose con ellos de alguna manera. «Debo hacerlo», dijo con una voz firme, aunque su corazón palpitaba de miedo. «Debemos intentar entenderlo, y quizás, detenerlo». Pero justo en ese momento, un susurro agudo llenó el aire, y Clara se sintió atrapada entre el deseo de comprender y el terror de lo desconocido. La niebla comenzó a agitarse, y sombras emergieron del bosque, avanzando hacia ellos lentamente.
Cada paso resonaba como un eco de un destino inevitable. Clara. Retrocede. Gritó Tamara, pero ya era demasiado tarde. Clara alzó el objeto en el aire, y un destello de luz emergió de él, brillando intensamente y haciendo que las sombras se detuvieran en seco. Sin embargo, el brillo no solo iluminó, sino que reveló lo que había estado escondido: un rostro. Un rostro conocido pero distorsionado por el sufrimiento. Clara cayó de rodillas al reconocer la expresión de su abuela, entre los susurros del bosque. No puede ser. Gritó Clara con un nudo en la garganta. Las evocaciones del pasado chocaron contra su presente, las sombras comenzaron a acercarse, y un grito desesperado llenó el aire. ¿Qué hemos desatado?, murmuró Martín, mientras todos temblaban, incapaces de apartar la vista. La luz del objeto se intensificó mientras las sombras luchaban contra ella. Podrían enfrentarse a lo que realmente estaba en juego, o se quedarían atrapados en un ciclo eterno de terror. Con cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba más. ¿Sería Clara capaz de romper la maldición que mantenía a su abuela en esa forma, o sacrificaría todo por el bien del pueblo? El tiempo se les escapaba entre los dedos. La luz del objeto seguía pulsando, creando destellos que danzaban entre las sombras. Clara sentía que su corazón latía con fuerza, arrastrando consigo cada pequeño pedazo de razón que le quedaba. La figura de su abuela, atrapada entre el sufrimiento y la desesperación, la miraba con unos ojos que pedían ayuda. No puedo dejar que esto termine así, murmuró Clara, mientras el terror y la determinación chocaban en su interior. Las sombras, como criaturas voraces, se lanzaron hacia ellos con un impulso aterrador. El viento soplaba con tal intensidad que parecía querer arrancarles la vida misma. Clara se aferró al objeto, sintiendo como su energía vibraba a su alrededor. Debo hacer algo, pensó, tratando de canalizar toda su fuerza en esa luz brillante. Clara, ábrete a su poder, gritó Martín, mientras las sombras se retorcían como serpientes sedientas. Esa luz puede ser nuestra única salvación. Las palabras de su amigo resonaron con claridad en su mente, y Clara vio la verdad. Tal vez la luz tenía el poder de desterrar lo que atormentaba a su abuela, pero, ¿a qué precio? El rostro de su abuela pareció parpadear, angustiado. Clara, no lo hagas. No es lo que parece, advirtió, su voz temblando como un eco lejano. Pero Clara sabía que había algo en esa conexión, algo que unía a su familia con la historia de este lugar. La niebla se amontonaba, oscureciendo el ambiente. Tamara y Ana temblaban, aferrándose el uno al otro como si fueran la única isla en un mar de terror. Clara, por favor, no puedes arriesgarlo todo, suplicó Ana, mientras la desesperación se filtraba en su voz. ¿Qué estamos dispuestos a perder por salvar a quienes amamos?, reflexionó Clara, sintiendo como la presión del momento la acorralaba. Tenía la certeza de que si decidía usar la luz, podía liberarla de la maldición, pero también temía que eso provocara un caos aún mayor. Conéctate con él, Clara, dijo Martín, saltando hacia ella. La luz no es solo poder, también es conexión. Cada sombra tiene su historia, su dolor. Tal vez puedes traer paz tanto a tu abuela como a este lugar. Con una mezcla de dolor y determinación, Clara cerró los ojos. Se concentró en el objeto, dejando que su luz la envolviera. La conexión se sintió inmediata, como si estuviera tocando algo más allá de lo físico. Las sombras empezaron a moverse más lentamente, como si lucharan contra una fuerza que las contenía. Las historias atrapadas en aquel lugar comenzaban a susurrar de nuevo, un grito desgarrador resonó, y la figura de su abuela se convirtió en un torrente de sombras que se retorcía en el aire. Clara, clamó su abuela, su sufrimiento en cada sílaba. Este objeto es una llave, pero también es una carga. Debes decidir: liberar la verdad o mantener la paz. No hay un camino sin costo. El dilema se arremolinaba en la mente de Clara como un huracán. Podía soportar el peso de la verdad, sabiendo que la paz podría desmoronarse. Justo cuando iba a hablar, un rugido retumbó a lo lejos, haciendo que el suelo tiembla bajo sus pies. Las sombras se agitaron, casi como si una fuerza oscura se alzara, desafiando su control. El sacrificio se aproxima. El tiempo se agotó, gritó Martín, señalando más allá de la niebla que se oscurecía. Clara miró a sus amigos, sus rostros iluminados por el brillo plateado de la luz. Todo o nada, pensó, sintiendo su esencia en juego. Sin más tiempo que perder, Clara reunió toda su fuerza y gritó: sí, a la verdad. Pero en ese instante, una sombra surgió detrás de ella, más aterradora que las demás. Con un alarido que heló la sangre de todos, se abalanzó hacia Clara, lista para devorar su decisión. ¿Lograría Clara mantener su conexión y desatar la verdad,
o sería consumida por lo que realmente acechaba en la oscuridad. El destino del pueblo pendía de un hilo. La sombra se lanzaba contra Clara como un rayo oscuro en busca de su presa. La luz del objeto empezó a parpadear, debilitándose frente a la amenaza. Clara sintió su esencia vibrar, como si el mismo aire luchara por mantenerse presente. Las caras de sus amigos, bañadas en terror, fueron un recordatorio de lo que estaba en juego. Clara, mantén el enfoque, le gritó Martín, cuyas palabras resonaban como un eco que desafiaba la inminente oscuridad. Pero en el fondo, Clara sabía que la decisión que había tomado ya había empezado a generar consecuencias. La luz se intensificó momentáneamente, creando un campo de energía que arrojó a la sombra hacia atrás. Pero la criatura no se detuvo. Se reformó y volvió a intentarlo, como un depredador que no se rinde ante su objetivo. Tienes que seguir creyendo, instó Ana, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Clara, con el corazón en la garganta, sintió como la luz se desvanecía y con ella, la esperanza. La presión aumentaba a su alrededor, oprimiéndola en un abrazo helado. Sería capaz de cambiar el destino, o la verdad la condenaría a ella y a su familia para siempre. Recuerda las historias de tu abuela, exclamó Tamara, captando la idea que Clara apenas podía articular. Sus recuerdos, su dolor, pueden guiarte. Usa eso. Cerrando los ojos nuevamente, Clara comenzó a pensar en su abuela. En sus risas, en las historias que narraba sobre épocas pasadas, momentos de amor y pérdida. La conexión era poderosa, sentía cada historia vivida como si flotara en el aire. La sombra, al notar el cambio de energía, se detuvo un momento, como si temiera la revelación de lo olvidado. Ahora, Clara, recuerda. Gritó Martín, entrecerrando los ojos. La luz se intensificó de nuevo, esta vez como un faro que reclamaba la oscuridad. Las sombras a su alrededor empezaron a moverse, inquietas, como si tuvieran miedo de lo que estaba por desatarse. Con cada resplandor, Clara pudo ver fragmentos del pasado. Vio a su abuela en su juventud, bailando, sonriendo, irradiando felicidad. Pero al mismo tiempo, vislumbró el dolor que la había marcado, las luchas y los sacrificios que había hecho por su familia. Cada una de esas memorias era un paso más hacia la verdad, hacia la unidad. Toma lo que te pertenece, Clara, resonó la voz de su abuela en el aire, tan fuerte que atravesó la niebla como un puñal. Clara comprendió entonces, la sombra no solo era la manifestación del sufrimiento de su abuela, sino también de los secretos que habían permanecido ocultos. ¿Cuál es el precio de la verdad? Pensó Clara, enfrentándose a la sombra con su luz. El tiempo se desvanecía y la energía a su alrededor se dividía en dos extremos, el miedo y el amor. Lo haré, gritó, abriendo los ojos y levantando el objeto, que ahora brillaba con una intensidad aún mayor. La luz atravesó la oscuridad, iluminando hasta los rincones más negros, revelando el rostro de su abuela atrapada en su propio tormento. La sombra se retorcía en un intento desesperado por escapar del alcance de la luz, pero justo en ese momento, un grito desgarrador rasgó el aire. Otorgando fuerza a la sombra, se convirtió en un torbellino que devoró la luz. Clara, sintiendo el frío de la desesperación, se preguntó si había cometido un error fatal al elegir la verdad. La niebla se espesó aún más, y el grito se transformó en un alarido aterrador que resonó en sus oídos. Todo a su alrededor titilaba, y la conexión que había formado comenzó a desvanecerse. Estaba al borde, no solo de perder a su abuela, sino también a sí misma. La pregunta surgió como un eco en su mente, ¿podría cambiar el destino o sería consumida por él? Mientras la oscuridad se hacía más densa, Clara hizo una última súplica a la luz que aún latía en sus manos, por favor, no me dejes caer. En ese instante crucial, la sombra se agachó, preparándose para un ataque final. ¿Sería capaz Clara de revertir la situación antes de que todo se perdiera en un abismo de oscuridad, o su destino estaba ya sellado por su propio deseo de conocer la verdad? La sombra se lanzó como un torbellino voraz, su forma oscura retorciéndose y contorsionándose en busca de presa. Clara sintió como su corazón se detenía, el aire se apretaba en su pecho, y un grito helado se atascaba en su garganta. La luz en sus manos titilaba con desesperación, como un candil a punto de apagarse. Clara, no te rindas, resonó la voz de Ana, gritándole desde una distancia que parecía infinita. A su alrededor, sus amigos comenzaron a tambalearse bajo el peso de la oscuridad que la sombra traía consigo. Pero Clara no podía permitir que el miedo invadiera su ser. De sus recuerdos fluyeron las risas, las lágrimas y las historias de su abuela. En lugar de huir del terror que se cernía sobre ellos, decidió abrazar el legado que le fue confiado. Abuela, dame fuerzas, clamó, sintiendo como la energía ancestral comenzaba a circular a su alrededor.
Las historias que había escuchado de pequeña se manifestaron como ecos en el aire, elevándose y entrelazándose con la luz intoxicante que emanaba de su objeto. La sombra, sorprendentemente, se detuvo. Por un instante, su furia se tornó vacilación. Clara tomó ese momento, como un árbol que crece hacia la luz, y concentró su energía en el objeto. Esto es por ti, abuela, susurró, la luz girando a su alrededor como un torbellino de esperanza. Pero la sombra no iba a rendirse tan fácilmente. Con un rugido que parecía penetrar las paredes de su mente, se lanzó de nuevo. Esta vez, sin embargo, no sabía que Clara había encontrado su centro, el vínculo con su linaje que más que temor, le daba determinación. Era como si cada historia cobrara vida, formando una barrera protectora ante la inminente tormenta. «Resiste», gritó Martín, su voz vibrando con una urgencia contagiosa. La luz comenzó a expandirse, mostrando visiones del pasado, momentos de lucha, sacrificios. La sombra se retorcía, aullando con la desesperación de alguien que siente que su pasado está siendo arrastrado hacia la luz. Era un combate entre el amor y el terror. Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies, el aire cargándose de energía intensa. La luz se intensificaba y la sombra fue despojándose de su poder. De repente, una imagen clara surgió en su mente, su abuela, sonriendo, rodeada de amor. Esa imagen era más poderosa que cualquier miedo y la abrazó con todas sus fuerzas. «La verdad sí duele, pero también nos libera», exclamó, liberando todo lo que había guardado en su corazón. La luz explosionó en un destello que iluminó la negrura. La sombra se desvanecía, gritando mientras su forma se deshacía en partículas. Pero no era un final. Clara sabía que había más que enfrentar, las caras de sus amigos se reflejaban con asombro y al mismo tiempo, terror. Al mirar a su alrededor, comprendió que la victoria no era sinónimo de final, había liberado a su abuela, pero su legado estaba atado a algo más grande, algo que aún permanecía oculto. En ese momento, la luz repentinamente se apagó, dejando caer a Clara en la oscuridad absoluta. Era como si la verdad hiciera su última jugada. Desesperada, Clara extendió las manos, tratando de buscar algo, cualquier cosa que la guiara de regreso. «¿Qué hace falta ahora?», gritó, su voz resonando en el vacío. De repente, un eco familiar volvió a llamar su atención, un susurro suave que parecía salir de las sombras. Clara, y más aterrorizada, comprendió que el camino estaba lejos de terminar. La sombra había dejado un rastro de secretos que, si no se revelaban, podría volver a encarnarse con mayor furia. ¿Podría Clara enfrentarlo una vez más, o habría finalmente cruzado esfuerzos con fuerzas que ni siquiera ella podía entender? La oscuridad se cerraba a su alrededor, y el eco de su abuela permanecía, retumbando en su cabeza. «No me abandones», suplicó, mientras el aire se volvía espeso y su mente nublada. ¿Cuál sería la verdadera naturaleza del legado que debía enfrentar? La oscuridad era más densa que nunca, se sentía como un mar de aceite negro que congelaba el aliento de Clara. El eco del susurro aún danzaba en su mente, y en ese instante de silencio, su corazón palpitaba cada vez con más fuerza, resonando como un tambor de guerra. «Clara, sigue adelante. No puedes quedarte aquí», la voz de Ana surgió entre las sombras, sacudiendo la niebla que se enroscaba a su alrededor. Con una mezcla de terror y determinación, Clara recordó la luz que había encendido en su interior. Era un fuego que no podía apagarse tan fácilmente, no mientras existieran razones por las cuales luchar. A tientas, buscó el objeto que le había traído poder. No lo encontraba. El vacío la atrapaba cada vez más. «No puede ser», murmuró, sintiendo pánico. La oscuridad era más que una ausencia de luz, era una presencia tangible, casi viva, como si tuviera su propia voluntad. «¿Qué hay más, abuela?», Clara susurró, recordando esos cuentos que le hablaban de la luz y la sombra, de los ciclos eternos que tenían que completarse. «Ayúdame a encontrarlo». En ese segundo de desesperación, una pequeña chispa iluminó la oscuridad. Sus manos encontraron la calidez del objeto, y una corriente de energía la recorrió. La luz se encendió nuevamente, titilando como si diera la bienvenida a su dueña. «Todo lo que he luchado, todo lo que he aprendido», gritó, llenando el aire con fuerza. «No será en vano». Clara cerró los ojos y se enfocó en el susurro, lo buscó con todas sus fuerzas. «Deja que el legado se revele». La luz comenzó a brillar más intensamente, y ante sus ojos, imágenes comenzaron a formarse. Recuerdos de su familia, momentos de amor, de risa, pero también de tristeza, de pérdidas. Clara sintió el peso de cada historia en su alma. Pero entre las luces y sombras de su memoria, otra imagen emergió, como una espina en su corazón, su familia reunida, pero ante un altar sombrío.
Una advertencia silenciosa parecía brotar de sus ojos. Las fechas, nunca olvide las fechas, con un escalofrío, Clara entendió. Las fechas significaban algo, algo que había sido enterrado. 3, 4 y 5 de septiembre. Eso era lo que debía recordar, la clave del legado que debía proteger. La sombra había oscilado en torno a esas fechas, como un depredador acechante. Ana, gritó, sintiendo la presencia de sus amigos más cerca. Las fechas. La luz comenzó a pulsar, y con ella, el recuerdo de la advertencia de su abuela reverberó en su mente. Algo había sucedido en esos días, algo que había quedado oculto por generaciones, reuniendo todo su valor. Clara se concentró en el eco de su voz, en el legado que cada palabra traía consigo. Unámonos, exclamó, llamando a sus amigos. Debemos enfrentar juntos esto. La oscuridad pareció vacilar. Las sombras titilaron como una bandera ondeante ante el viento. Las energías se encontraron, cada una de sus manos brillando mientras se entrelazaban, creando un escudo de luz. La sombra estuvo a punto de apoderarse nuevamente de ellos, pero Clara ya no tenía miedo. Esto es solo el comienzo, gritó, sintiendo que el legado giraba a su alrededor, listos para desatar una verdad oculta. La sombra se detuvo. Era evidente que había algo que no había anticipado. Con un rugido que resonó como un trueno, empezó a transformarse, a desenredarse en formas más inusuales. Clara lo sabía, lo más oscuro de sus secretos estaba a punto de salir a la luz. Prepárense, dijo, sintiendo como la tensión en el aire se cortaba como un hilo. Lo que viene no será fácil. La sombra latía cerca, buscando nuevos caminos, mientras Clara se preguntaba, ¿podrán descifrar el secreto detrás de esas fechas antes de que la oscuridad se apodere de ellos una vez más? El último aliento de la sombra vibró en el aire, prometiendo que había más por descubrir, y más por perder. El aire se tornó más denso, y Clara sintió como su piel se erizaba. Las sombras se retorcían a su alrededor, intentando formar figuras grotescas que parecieron susurrar secretos olvidados. A su lado, Ana, Miguel y Paula compartían la misma mezcla de miedo y determinación en sus rostros. Era como si la oscuridad, ahora más tangible, se alimentara de su incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Miguel, su voz temblando. Las fechas resonaban en su mente como un eco lejano de una advertencia pesada. Clara se sintió invadida por una imperiosa necesidad de responder, de no dejar que ese miedo los consumiera. Debemos enfrentar la sombra, dijo, alzando la luz en sus manos. Sabemos que está relacionada con las fechas, con lo que ocurrió en el pasado. No podemos permitir que se quede con nosotros. La luz temblaba, reflejando la tensión en sus corazones. Allá en el fondo de la oscuridad, murmuró Paula, apretando la mano de Miguel. ¿Ves eso?, señaló con un temblor notable. Clara dirigió su mirada a lo que parecía ser una esfera oscura, pulsante, que emergía del vacío. Con cada segundo que pasaba, la esfera crecía, como si respondiera a su temor. No. Clara, no puedes acercarte a eso, gritó Ana, pero Clara se sintió irrefrenable. La fuerza de su legado, la llama desbordante de su luz, la guiaba. Sabía que el secreto que buscaban estaba ahí dentro. Con un profundo respiro, Clara se lanzó al centro de la esfera. La luz de su objeto atravesó la oscuridad como un rayo, y el mundo se tornó en una combinación de imágenes borrosas. Recuerdos distorsionados de su familia. Una escena en la que su abuela la miraba, sus ojos llenos de tristeza. Recuerda, Clara. Las fechas son el hilo que une todos nuestros destinos. La esfera se inundó de una energía vibrante y, al instante, el sonido de un grito desgarrador resonó, llenando el espacio. Clara se paralizó, buscando el origen de aquel alarido. Un rostro se asomó entre la sombra, un rostro conocido que la heló hasta los huesos, su madre. Mamá, gritó, su voz colisionando contra la oscuridad. La figura parecía atrapada, su expresión era de angustia profunda. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Las fechas, Clara, las fechas no deben cumplirse. La voz de su madre resonó, un eco del pasado que atravesó décadas. La sombra busca lo que le pertenece. No te dejes atrapar como me atraparon a mí. Un frío helado recorrió la espalda de Clara. Sus amigos se acercaron, intentando ayudarla a anclarse a la luminiscencia de su ser. No se lo lleven, Clara, exclamó Ana, su voz una mezcla de desesperación y desafío. La esfera pareció reaccionar a su angustia. Clara sintió como la energía que irradiaba su objeto comenzaba a tambalearse, ese fuego luchando contra el frío abrumador de la oscuridad. Las fechas son nuestra única esperanza, musitó Miguel con voz firme, llenándose de valor y determinación.
Si conocemos el pasado, podemos cambiar el futuro. Sus palabras reverberaron en Clara, instándola a encontrar una solución. Debo recordar, murmuró, su mente volviendo a entrelazarse con los recuerdos que las sombras intentaban usurpar. 3, 4 y 5 de septiembre. Hay algo que debe ser desenterrado. Con un movimiento brusco, Clara se centró en la esfera, conjurando cada fragmento de luz en su interior. No seguiré siendo una víctima. No más, gritó, y a su alrededor, su luz creó un estallido intenso que iluminó todo el lugar. La esfera comenzó a vibrar y a desgarrarse. Sin embargo, en ese mismo instante, un escalofrío recorrió el aire, mientras una nueva sombra emergía detrás de ellos. Un alarido, aún más profundo y amenazante, resonó con fuerza, sobrellevando su oración de luz. Algo viejo y oscuro despertaba. Clara, la voz de su madre resonó con desesperación al borde de desvanecerse. Debes actuar rápido. El tiempo se movía a su alrededor como un torbellino, mientras Clara se preguntaba si realmente podrían romper el ciclo, si sus decisiones serían suficientes para proteger lo que era intocable. Estamos listos para lo que sé. Viene, pronunció, mirando a sus amigos con una mezcla de determinación y temor. Sus corazones latían al unísono, mientras cada uno de ellos sabía que la siguiente elección podría definirse entre la luz y el abismo, pero lo que aún no entendían es que la sombra no estaba sola y había algo más en juego, algo que ya los había marcado. En la penumbra, risas burlonas comenzaron a resonar, amalgamándose con los gritos de angustia. Esto apenas comienza, la voz resonó, intensa y espectral, mientras las sombras danzaban a su alrededor con risa siniestra. ¿Podrían Clara y sus amigos confrontar eso antes de que fuera demasiado tarde? Clara sintió que el aire se espesó a su alrededor como una niebla opresiva. La risa, helada y burlona, cortaba el silencio de la oscuridad, resonando con ecos de un tiempo olvidado. Las sombras parecían tener vida propia, retorciéndose y girando, burlándose de su valor. ¿Qué fue eso?, preguntó Paula, su voz apenas un susurro. Clara sabía que no eran solo sombras. Eran vestigios de algo peor, un remanente de la historia que venía a cobrar su venganza. La esfera oscura se tambaleaba, cada vez más inestable, mientras los gritos de su madre seguían resonando en su mente, como un tambor que marcaba el compás del pánico. Debemos unir nuestras fuerzas, ahora, exclamó Miguel, colocando su mano sobre el hombro de Clara. No podemos enfrentar esto separados. Si hay algo que hemos aprendido de nuestras familias, es que la unión hace la fuerza. Con un asentimiento, Clara reunió a sus amigos, formando un círculo. El corazón de cada uno palpitaba en un compás frenético, como si los tamborileos de la esfera al pulso estuvieran sincronizados. La conexión entre ellos era palpable, una energía cruda que parecía rebotar entre sus cuerpos. Enfoquémonos en el poder que tenemos, dijo Ana mientras cerraba los ojos, invocando su voz interior. Pensemos en nuestras raíces, en los sacrificios que nuestros ancestros hicieron. Que la luz de nuestros antepasados nos guíe. El círculo se iluminó, los rostros de cada uno reflejando determinación a través de la penumbra. Clara se sintió invadida por la fuerza de todos. Las fechas 3, 4 y 5 de septiembre, gritó, cada palabra como un mantra que despertaba la historia dormida en su interior. Conocemos las leyendas. Sabemos lo que sucedió. Podemos cambiarlo. La esfera pulsante comenzó a temblar, y las risas burlonas se fue desvaneciendo lentamente, siendo reemplazadas por un sonido más grave, una especie de rugido que emanaba desde lo más profundo de la oscuridad que los rodeaba. Era como si la propia sombra estuviese escuchando, temerosa de lo que estaban a punto de hacer. En estos días, nuestros antepasados enfrentaron su propia oscuridad, continuó Clara, y nosotros haremos lo mismo. Juntos, llamemos a su fuerza, y hagamos eco en este espacio, rompiendo su poder. Palabras ancestrales comenzaron a fluir de Clara, como una cascada de recuerdos compartidos, mientras las manos de sus amigos se apretaban con fuerza. Miguel y Ana se unieron, cada uno murmullando las fechas en sus corazones, buscando la esencia de aquellas memorias. Entonces, la esfera comenzó a brillar con una luz que rivalizaba con la de su objeto. Las sombras alrededor se hicieron más densas, como si respondieran a un antiguo llamado. No te atrevas a hacernos daño, retumbó la voz de Miguel, resonando con una autoridad que sorprendió incluso a Clara. Lo que te pertenece no lo recuperarás, gritó Paula, desafiando a lo desconocido, cada palabra llena de desespero y desafío. Clara se sintió invadida por un aliento nuevo, un fuego en su pecho que le dio fuerza, mientras sus voces se unían en un grito resonante, la esfera se precipitó hacia ellos, como un tornado que buscaba devorar todo a su paso. Pero en lugar de sucumbir, Clara cerró los ojos, sintiendo a sus amigos a su alrededor, escuchando el eco de los latidos de sus corazones.
Esto es por nuestra familia, por nuestros ancestros. Por los que no pueden luchar. De repente, el mundo alrededor estalló en un resplandor cegador. Las sombras comenzaron a desvanecerse, incapaces de soportar la intensidad que emanaba de su unión. Pero, detrás de ellas, algo aún más oscuro comenzó a emerger, una figura imponente que parecía alimentarse de la desesperación, lista para absorber todo lo que habían construido. El rostro de Clara se endureció al reconocer la silueta. No, no puede ser, murmuró, paralizada por un terror ancestral. Clara, mantente fuerte, gritó Ana, y en ese instante, Clara supo que la batalla apenas comenzaba. La figura oscura sonrió, con una mueca burlona que dejó una sensación helada en el aire. Creyeron que esta vez seré vencido, resonó la voz, profunda y temblorosa, mientras la tensión aumentaba. Las fechas han vuelto a marcar su destino. Clara sintió que el tiempo se detuvo. ¿Podrían realmente enfrentarse a esta nueva amenaza? ¿O su historia simplemente se repetiría una vez más? La arena se movía bajo sus pies, y el futuro parecía incierto, como un rompecabezas cuya imagen estaba siempre al revés. La lucha estaba lejos de terminar. El día 5 de septiembre amaneció con un sol abrasador que disipó la niebla y levantó el peso que oprimía al pueblo. Sin embargo, Clara sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco de las advertencias y las sombras aún flotaban en el aire, como un recordatorio de los peligros que acechaban. Ella y sus amigos se reunieron en el centro del pueblo, donde las campanas aún resonaban como un canto admonitorio. Hoy debemos enfrentar lo que somos y lo que representamos, dijo Clara, su voz reflejando la determinación que ardía en su interior. Este es el día que cambiará todo, el día en que dejaremos de ser prisioneros de nuestros temores y sus miedos. Sus amigos asintieron, aunque sus rostros mostraban la huella de la angustia reciente. Miguel fue el primero en dar un paso al frente, su mirada fija. No luchamos solos. Las historias de nuestros ancestros nos respaldan. Esta no es solo nuestra batalla, es por todos los que han sufrido. El viento sopló con fuerza, como si el pueblo entero respirara en espera de lo que estaba por venir. Clara sintió una chispa encenderse en su corazón. Debemos ser un solo cuerpo. Vamos a unir nuestras luces. Cada recuerdo, cada rayo de amor que hay en nosotros, que se manifieste en este instante, con las manos unidas, comenzaron a recordar. Clara pensó en los días de risas en casa de su abuela, las historias contadas por la noche junto a la chimenea. Miguel recordó a su madre, sus enseñanzas y su amor. Paula evocó el rostro sonriente de su hermana, mientras que Ana visionó a su abuelo como un guerrero invencible. La luz brotó de ellos, una energía vibrante que comenzó a tomar forma en el aire. Vamos, que la oscuridad sepa que nos hemos despertado, proclamó Clara, y con esa afirmación lanzaron su unión hacia el cielo. Un destello dorado salió disparado, como un rayo que rasgó la penumbra, iluminando no solo el pueblo, sino todo el bosque que parecía responder a su llamado. De repente, la figura oscura apareció entre los árboles. Pero esta vez no era solo una sombra, era una manifestación de todos los miedos que habían arrastrado hasta ese momento. Se alzó imponente, con ojos que brillaban como carbones y una sonrisa burlona que parecía burlarse de su valentía. Creen que pueden cambiar su destino, dijo con una voz que resonaba como trueno. Siempre vuelvo, porque el miedo nunca muere. Hoy no tenemos miedo, respondió Clara, con el pecho inflado de coraje. Hoy, reclamamos nuestra verdad y nuestra historia. Hoy enfrentamos lo que eres. Las vibraciones de sus voces se elevaron, creando una sinfonía que resonó, estableciendo una conexión que iba más allá de este plano. La figura, momentáneamente sorprendida, se tambaleó, y en ese instante, la luz de sus corazones fue más fuerte que nunca. Ahora. Gritaron al unísono. La esfera de luz se expandió, su energía pululando como un torrente. Con un grito colectivo, lanzaron su fuerza hacia la sombra, abrumándola hasta que comenzó a desintegrarse. Como cenizas llevadas por el viento, la figura se retorció, gritando en una mezcla de rabia y desesperación. No pueden detenerme. Me han alimentado con sus miedos por generaciones. Este no es el final. Pero su voz se desvaneció, y el poder unido de Clara y sus amigos creó un destello que atravesó todo, empujando las sombras de regreso a su oscuro abismo. Un silencio resonó en el aire, un eco de lo que había sido y lo que finalmente había pasado. Las sombras se habían desvanecido, pero las marcas de la lucha aún se sentían en el pueblo. Clara respiró hondo, sintiendo el aire limpio y despejado por primera vez en tanto tiempo. Lo hicimos, realmente lo hicimos, susurró Paula, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. Hemos liberado las verdades ocultas. Y hemos sanado, añadió Miguel, con una sonrisa llena de esperanza. Este es un nuevo comienzo.
Las historias de nuestros ancestros vivirán a través de nosotros. Mientras el sol comenzaba a descender, el pueblo se reunió en la plaza, dejando atrás los miedos del pasado y abrazando un futuro brillante. La vida comenzaba a florecer nuevamente, los murmullos de celebración llenaron el espacio, y el aire, que antes era pesado y sombrío, ahora estaba impregnado de risas. Clara sabía que este triunfo no era solo suyo, era la brisa fresca de la unidad, de las historias y la memoria viva de todos aquellos que habían luchado antes que ellos. Mientras observaba a sus amigos reír y abrazar a sus familias, sintió que una nueva historia comenzaba, una historia de valentía, amor y luz. Así, el pueblo no solo recordó las fechas de septiembre, sino que también se grabaron como un recordatorio de que solo juntos se puede enfrentar la oscuridad, reescribiendo los finales que simplemente eran sombras del pasado. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando magia juntos. El momento de compartir es ahora. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¿Qué opinas del final? Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Tu apoyo lo es todo.